Muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Ya? Gracias por darnos la oportunidad de contactarles nuevamente. ¿Ya? Creo que las condiciones de tecnología que tenemos hoy día nos permiten esta oportunidad. Se valora mucho, ¿ya? Y el que cada uno de ustedes esté participando en esto también es muy valioso para nosotros. Es un tema de verdad que es de interés, llegó para quedarse, no hay espacio para abstraerse de este escenario, ya sea se trata de grandes empresas, pequeñas empresas, personas naturales. Esta es una cadena de valor que nos van a exigir cumplir con ciertos protocolos, ¿ya? Y esa es la idea que nos mueve a ayudarles a trabajar este tema, ¿ya? Participarán con nosotros, ¿ya? Javiera, ingeniera economista, y Daniel, abogado, ¿ya? Hacemos un equipo para poder presentarle esta materia hoy en día. Javier, le dejo disponible. Bueno, ahora va a partir Daniel Pretorius, abogado y socio del Embella Abogado, penalista. Así que los dejo con Daniel. Hola, buenos días a todos. Bueno, gracias por conectarse. Evidentemente este es un tema que se viene hablando hace mucho tiempo. La nueva ley de delitos económicos ha generado distintos grados de preocupación, hay diferentes enfoques que se pueden tomar. La idea de esta presentación es hacerla en dos bloques. Uno, primero un panorama general de la ley de delitos económicos, de cuáles son las implicancias tanto para personas naturales y para empresas, pero nos vamos a enfocar principalmente en lo segundo, digamos, cuáles son las consecuencias para las empresas, qué se puede hacer en forma preventiva para tratar de evitar los riesgos que implica esta nueva ley, particularmente para las empresas, pero también vamos a ver que protegiendo las empresas con el compliance también indirectamente pueden proteger la responsabilidad individual de ustedes como ejecutivos, directores o gerentes de las respectivas empresas. Por lo tanto, voy a empezar a compartir la presentación. Me avisan si se puede ver bien. ¿Te ve bien, Andrés? O sea, Daniel. Perfecto. Principalmente para enmarcar cómo surge esta ley surge, no viene de la nada en el fondo, o sea, se ha hablado mucho de esto, ha salido mucho en la prensa, pero esta ley se enmarca dentro de una tendencia general en la legislación de hacer de un marco más estricto, un parámetro más estricto en general para toda la actividad empresarial. Esto uno lo puede ver en diferentes ámbitos, en temas medioambientales, donde ha habido una regulación cada vez más fuerte, temas de protección al consumidor, protección de datos, eh, y así sucesivamente, libre competencia. Y esto viene a ser un poco el corolario en temas penales, digamos. Ahora, este mayor rigor respecto de la actividad empresarial que se pasa de la línea, digamos, que entra a temas de que pueden ser ya ilícitos o delitos. El fondo efectivamente se establece un estatuto más riguroso en caso de que alguien sea condenado por algún delito. ¿Por qué surge esta ley en el fondo? Surge principalmente porque había un diagnóstico, esto ya hace varios años atrás, hace 5 o 6 años atrás, en donde estaba la sensación de que hay una ausencia de penas efectivas en caso de delitos económicos. O sea, si había estos grandes delitos económicos que uno conoce, la Volar, el caso Penta, Cascada, SQM, etcétera, estos nunca terminaban en penas efectivas, digamos, en penas efectivas de cárcel. Entonces uno ve otros países donde grandes delitos económicos terminan con gente presa por durante mucho tiempo, y acá se decía, mira, acá no pasa lo mismo, en el fondo las personas se van con clases de ética, etcétera, y eso generó un malestar o descontento general. Estamos hablando también de la época del estallido, y eso llevó o impulsó más bien que esta ley se pudiese aprobar por el Congreso, estableciendo este estatuto más riguroso para tanto gerentes y ejecutivos como para las empresas en sí mismas. El otro diagnóstico que había es el tema de la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica. La responsabilidad penal de las empresas no es algo nuevo, es algo que ya existe desde el año 2000, fines del año 2009. Pero habiendo transcurrido ya más de 10 años de su implementación, el diagnóstico es que en realidad había muy pocos casos en donde esta ley se había aplicado. Entonces, al final del día, como no se había aplicado, decían, bueno, ¿qué hay que hacer? Tenemos que cambiar esta ley.
se pudo ver que las empresas lo que estaban haciendo era un cumplimiento netamente formal. O sea, tenían un encargado de prevención de delitos formal, tenían una serie de manuales y protocolos, se hacían certificar algunas empresas, las más grandes en el fondo, pero en realidad no se vivía realmente el compliance dentro de las empresas. Entonces, este paradigma se quiere cambiar, y por eso vamos a ver, y eso lo vamos a ver un poco más en detalle, de que cómo cambia la normativa y cómo hace en el fondo de que la exigencia para el compliance de las empresas ahora sea mayor y no bastando un cumplimiento meramente formal. Debemos recordar que en estos más de 10 años de implementación solamente hay un caso de una empresa condenada después de un juicio oral por responsabilidad penal de la persona jurídica, que es el conocido caso Corpesca, que es el único caso donde realmente se discutió y se puso a prueba este tema de los modelos de prevención en un juicio oral. Hay otros casos de condenas en juicios abreviados donde se llegó a un acuerdo, pero un caso en más de 10 años fue algo que también los organismos internacionales dijeron que era muy poco en el fondo y que en realidad esto no estaba funcionando acá en Chile. Por eso también llevó a que la ley mejorara o cambiara, digamos, este régimen de responsabilidad penal de las empresas. Y por otro lado, también esta ley aprovechó de actualizar en general los delitos económicos. No se crean demasiados delitos nuevos. Uno habla de ley de delitos económicos, bueno, ¿cuáles son estos nuevos delitos? Hay un par de delitos nuevos, pero no son muchos. En realidad lo que hace es, siguen existiendo los mismos delitos económicos que ya conocemos, pero algunos efectivamente se mejora la redacción, porque algunos, por ejemplo, el delito de estafa viene en la redacción de cuando se dictó el Código Penal en el siglo XIX, en el fondo. Entonces, al final del día había que adaptar este tipo penal también para que abarcara las nuevas modalidades de estafa, por ejemplo. Pero, ¿qué son los delitos económicos? En el fondo, ¿por qué se habla de esta ley de delitos económicos? Quizás algunos, los que ya han visto algo de esta ley, han podido ver que se habla de categorías de delitos. O sea, se habla de delitos económicos de la primera, segunda, tercera, cuarta categoría, que hay un catálogo, etcétera. Pero la verdad es que nosotros pensamos que no es tan necesario ir tan precisamente a ver el catálogo, cada uno de los delitos, sino que en rigor, si uno mira ese catálogo, va a encontrar todos los delitos que a uno se le puedan ocurrir que puedan cometerse con ocasión de la actividad empresarial, ¿ya? Si hay algún delito que ustedes puedan pensar que se pueda cometer en el marco del ejercicio de la actividad empresarial, lo van a encontrar en ese catálogo, ¿ya? Desde una estafa, apropiación indebida, hasta delitos tributarios, mercado de valores, colusión, delitos medioambientales, está todo, ¿ya? Entonces, al final del día, el riesgo es que ahora, como lo vamos a ver más adelante, es que cualquier delito que se cometa con ocasión de la actividad empresarial va a ser calificado como delito económico y va a poder traer aparejadas las consecuencias de esta ley, tanto para personas naturales como para empresas. También es importante lo siguiente: hay muchos delitos que uno naturalmente sabe, no tiene que en el fondo estudiar mucho para saber que es un delito económico, ¿ya? Pero hay otros delitos que uno no pensaría que naturalmente son delitos económicos, que uno siempre asocia más a un tema de consecuencias patrimoniales o de un perjuicio económico, ¿ya? Pero, por ejemplo, un accidente laboral que termina con un resultado de muerte de un trabajador o de una lesión o una mutilación, y que ese accidente sea reconducible a una negligencia del empleador, ¿ya? Porque, por ejemplo, no se habían aplicado los protocolos de seguridad por el directorio o por la gerencia, pueden llevar a la responsabilidad penal de ese gerente y también de la empresa. Y ese tipo de delitos también es considerado un delito económico, ¿ya? Con todas las consecuencias que vamos a ver que tienen los delitos económicos. Entonces, aquí no solamente estamos hablando de delitos que me cometan dolosamente, o sea, que yo realmente, porque hay mucha gente que dice, oye, ¿por qué me interesa esta ley si yo no voy a andar cometiendo delitos por la vida? Pero bueno, hay muchos delitos que se pueden cometer con negligencia, o sea, que yo no estoy consciente que se está cometiendo un delito, pero quizás que yo no adopté mi deber de cuidado o diligencia, y eso puede arrastrarme a una responsabilidad penal con las consecuencias que vamos a ver que tiene esta ley, y eso es importante tenerlo presente. El otro ámbito que expande el ámbito de responsabilidad es la creación de los delitos medioambientales. En Chile, hasta la ley de delitos económicos, que se publicó en agosto del año pasado, si bien existían algunos delitos sectoriales que se preocupaban de algunas temáticas que uno podría calificar de medioambientales, no había una regulación como tal de los delitos medioambientales. Y eso se vino a subsanar ahora, y existe toda una regulación de delitos medioambientales, y muchos de ellos también se pueden cometer con negligencia o imprudencia. Entonces también podemos tener acá un ámbito importante de delito en donde puede haber un efecto, un fenómeno de daño ambiental que quizás no es voluntario ni querido, pero que se produce por no haber hecho algo, no haber cumplido con los niveles de diligencia que tenía la alta gerencia, por ejemplo, y eso puede arrastrarlo a una investigación penal.
en donde además las multas para delitos medioambientales también son bastante altas. También los otros delitos que sí se crean, porque en general hemos dicho, no se crean muchos delitos económicos nuevos. Los dos ámbitos que yo más rescataría son estos, delitos medioambientales por un lado, y los otros que se crean algunos delitos especiales relacionados con la administración de sociedades anónimas, que son el delito de entrega de información falsa por parte de sociedades anónimas y el delito de abuso, de acuerdos abusivos por el directorio dentro de una sociedad anónima. Delitos que se aplican tanto a las sociedades anónimas abiertas, que quizás no es tan novedoso, pero también a cualquier anónima cerrada, y también a la sociedad, entendemos nosotros, a las sociedades por acciones. Entonces, efectivamente, aquí también hay un ámbito en el tema de la administración de las sociedades anónimas donde se expande una posibilidad de judicializar, especialmente si hay conflicto entre accionistas mayoritarios y minoritarios, que pueden ser arrastrados al terreno penal. Aquí algunos ejemplos ante la pregunta, bueno, ¿por qué me debería interesar a mí la nueva ley de delitos económicos, especialmente si soy una persona natural o un ejecutivo? Porque uno ve en la prensa, hay muchos casos donde efectivamente hay cosas que ocurren normalmente en el mundo de los negocios que a veces arrastran no necesariamente a condenas, pero sí por lo menos a una investigación penal. Por ejemplo, todos han escuchado del caso este de Australis con la sociedad china Yoyo, en el sentido de que efectivamente esta sociedad china compró Australis y en el proceso de due diligence se cuestiona de que se entregó información falsa, o sea, no se abrió toda la información real de la compañía y eso habría alterado el precio a pactar. Eso antes generalmente se solucionaba simplemente con cláusulas que uno pone en estos contratos en donde uno se protege ante representaciones falsas del vendedor. Pero esto fue llevado al terreno penal y así la nueva ley de delitos económicos por el delito de estafa y un tema que uno considera que es más bien económico, de un conflicto entre un comprador y un vendedor, se arrastra al terreno penal. Por ejemplo, otro caso, el caso de hace mucho tiempo atrás, el terremoto del 2010, aquí tampoco hay un tema doloso, efectivamente se cayó el edificio de Alto Río, pero también terminó con condenas para ejecutivos en el fondo de la constructora en su minuto por fallas en el diseño de la construcción del edificio. Y aquí esas personas, claro, efectivamente no terminaron con penas efectivas, pero ahora con la nueva ley vamos a ver que efectivamente un caso así podría terminar con penas efectivas, o sea, penas de cárcel para casos de negligencia. Otros casos, delitos tributarios también. Muchas veces uno como ejecutivo, uno representante legal ante el Servicio de Impuestos Internos, se presentan las declaraciones de impuestos que muchas veces uno no ha revisado. Si es que resulta que hay información falsa dentro de eso, uno no basta que diga, oye, esto lo hizo el contador. ¿Ya? Uno también es responsable de eso. Y ahí también hay otro terreno, otro riesgo, en el fondo que uno puede ser arrastrado a investigaciones penales por temas tributarios, especialmente porque el Servicio de Impuestos Internos tiene una política bastante más agresiva ahora de no simplemente sancionar con multas, sino que en muchos casos también ejercer la acción penal como un mecanismo de presión. Otro caso, el caso hasta de su tiempo atrás de ejecutivos de Turbus, donde también hubo una investigación penal por la muerte de personas en un accidente de tránsito y donde también hubo un tema de que se llegó a ejecutivos más altos de la compañía por tema de no haberse adoptado protocolos, digamos, suficientes para que este tipo de accidentes no ocurrieran. Lavado de activos, que también es un delito económico, uno dice, bueno, lavado de activos jamás me va a tocar. Pero hace no mucho tiempo atrás hubo una investigación contra ejecutivos de la Reinvial por lavado de activos, porque efectivamente se dijo por la Fiscalía que en su minuto habría habido una negligencia inexcusable en que la Reinvial no conoció o debió haber conocido el origen de ciertos fondos que al final pudieron determinarse que fueron objetos de lavado de activos. ¿Ya? Aquí nuevamente, ¿por qué pongo este foco? Porque estamos hablando de un delito de lavado de activos que se puede cometer con negligencia. O sea, también puede ser, no es que yo conscientemente esté recibiendo fondos que yo sé que vienen de un delito. Yo negligentemente no me preocupé de saber de dónde venían esos fondos y eso me puede arrastrar a una investigación penal. Hay que decir que esta investigación al final fue sobreseída, ¿ya? Pero el solo hecho de ser arrastrado a una investigación penal ya es un camino duro en el fondo y es un riesgo reputacional, porque muchas veces la gente se guía con el titular de la querella, el titular de la formalización, pero pocos se acuerdan después lo que pasa con el caso si, por ejemplo, uno fue absuelto. ¿Qué consecuencias tiene para la alta gerencia como personas naturales o ejecutivos o gerentes la nueva ley de delitos económicos? Hay que tener presente en primer término que todas estas consecuencias, la ley de delitos económicos respecto de personas naturales, está ya vigente. ¿Ya? Todo esto ya se aplica. Si alguien comete un delito o se ve involucrado por hechos posteriores a agosto del año pasado, ya aplica esta nueva ley.
Mucha gente pregunta, ¿cambia mi grado de responsabilidad como director, ejecutivo o gerente con la nueva ley de delitos económicos? Y la respuesta es que en rigor no cambian las reglas de responsabilidad. Uno sigue siendo tan responsable como lo era antes. No es que ahora la ley establezca una especie de responsabilidad objetiva, que yo por ser gerente o ejecutivo responda por todo lo que pasa en la empresa, ¿ya? Efectivamente, para yo ser responsable penalmente, la fiscalía va a tener que probar que yo actué dolosamente, o sea, conociendo y sabiendo lo que quería hacer, o bien con una negligencia que sea penalmente sancionable, ¿ya? Si yo no fui negligente ni cometí algo dolosamente, no voy a ser responsable penalmente, tal como era antes. Eso no cambia. ¿Qué es lo que cambia con la nueva ley? Lo que cambia con la nueva ley es que, y tampoco, perdón, se crean o se elevan las penas, porque ¿qué pasaba antes? Cuando habían grandes delitos de mercado de valores, por ejemplo, entonces ya vamos a ser más rigurosos. ¿Qué hacía el Congreso? Subía las penas, ¿ya? Pero eso al final nunca llegaba o terminaba en sanciones efectivas, porque los tribunales, con todo el juego de atenuantes y agravantes que hay, siempre podían jugar, digamos, con la pena y bajarla a una pena de menos de 5 años y un día que permite cumplir en libertad. Entonces, la ley lo que hizo ahora no fue elevar las penas de los delitos en general, sino lo que hizo es cambiar este sistema de atenuantes y agravantes, ¿ya? Porque ¿qué pasaba antes? Para este tipo de delitos, por ejemplo, no corre ahora la irreprochable conducta anterior. Antes, si yo no tenía antecedentes, ya tenía un atenuante, ¿ya? O si yo colaboraba con la investigación, una colaboración bastante débil, digamos, también me lo consideran como un atenuante. Si yo me reconocía responsable y aceptaba que me condenaran, tenía otra atenuante. Entonces, o reparaba el mal causado, otra atenuante. Todas esas atenuantes se acaban, ¿ya? Porque esas eran las atenuantes que permitían bajar la pena, ¿ya? Eh, a, a penas que podían cumplirse en libertad. Y por otro lado, en el fondo, también se crean agravantes y atenuantes solamente aplicables a este tipo de delitos, ¿ya? Eh, entonces, no vamos a ver aquí cuáles son todas estas agravantes y atenuantes que se crean para este tipo de delitos, pero ya no aplican las agravantes y atenuantes que aplican para el resto de los delitos, entonces ya es más difícil para mí bajar la pena y es más probable que me apliquen una pena efectiva, ¿ya? Y por otro lado, si yo soy un ejecutivo o alto ejecutivo de la empresa, hay un agravante especial que aplica por el solo hecho de tener un cargo superior al interior de la empresa. Entonces ya no solamente es que no tenga atenuantes, sino que la ley establece que por el solo hecho de tener determinados cargos, yo voy a tener una agravante. Y esto es lo que más ha estado en el foco o en la crítica de esta nueva ley. ¿Por qué por el solo hecho de yo ser director o gerente de una empresa, ahora voy a arriesgar más, digamos, que antes, en el fondo, o más que respecto de otro tipo de personas que no están involucrados en delitos económicos? ¿Mm? Se establece por la nueva ley una agravante para todo el que tenga una posición intermedia en la organización. ¿Qué significa posición intermedia? Es alguien que no es gerente o que no está en la primera línea, pero sí tenga personas a su cargo, ¿ya? Todo eso son posiciones intermedias al interior de la organización y eso es una agravante para la nueva ley. Pero esa agravante todavía no es tan grave porque, claro, hace que se exaspere la pena, que sean penas más altas, pero no excluye la posibilidad de pena sustitutiva, o sea, de que si es que me condenan yo pueda cumplir la pena en libertad. Pero si es que yo tengo una agravante muy calificada, que es la que vamos a ver a continuación, yo no puedo, aunque me condenen a 3 o 4 años, yo no puedo cumplir la pena en libertad, tengo que cumplirla efectivamente. Y una agravante muy calificada es para quienes tengan una posición jerárquica superior en la organización. ¿Y quiénes son esos? Los que uno se imagina: el gerente general o miembro del órgano superior de administración, el jefe de unidad o división, que está justo por debajo, digamos, de esta primera línea, ¿ya? Miembro del directorio, socio administrador, un accionista o socio con poder de influir en la administración, ¿ya? Ojo que esta agravante muy calificada no aplica, perdón, y el efecto de esto, como dijimos, salvo algunas excepciones, es que se excluye la posibilidad de una pena sustitutiva. ¿Ya? O sea, si a mí me condenan, me voy a la cárcel. Esto no aplica a micro y pequeñas empresas, este tema de que el agravante excluya la posibilidad de una pena sustitutiva, que son micro y pequeñas empresas las que vendan menos de 25.000 UF al año, ¿ya? Las que tienen más de 25.000 UF al año, ya sí se les aplicaría este estatuto más gravoso. Esto lo vamos a ver con más detalle, pero qué cosas se pueden hacer yo como ejecutivo, gerente, para tratar de evitar un poco o aminorar estos riesgos de la nueva ley de delito económico?
Uno, ser particularmente cuidadoso en las actas de directorio, ¿ya? Hoy en día es importante consignar en las actas efectivamente lo que pasa, ¿no? Estas actas como pro forma de directorio muchas veces no sirven porque el día de mañana la fiscalía, para saber qué decisión se tomó en el directorio, lo que le importa es lo que está en el acta, ¿ya? Y si yo digo, no, es que esto lo discutimos, pero no lo dejamos en el acta, o hay un correo electrónico, ya estoy en el terreno, en el fondo, donde es más difícil probar, digamos, de por qué yo adopté una decisión, por ejemplo, ¿ya? Entonces, revisar efectivamente las actas de directorio que sean, especialmente cuando se toman decisiones, si no se discute nada relevante, no es tan importante, pero si voy a tomar decisiones que tengan impacto, o si me preocupé de ver políticas de seguridad para los empleados, dejémoslo en el acta para ver que hubo una preocupación del directorio, ¿ya? Supervisión aguas abajo, también esto tampoco no es un tema de que, oye, ahora tengo que preocuparme de todo lo que pasa en la empresa porque si no puedo ser responsable, no, siempre es una supervisión aguas abajo por la justa medida, tampoco es la idea de que uno esté copiado en todos los correos electrónicos, ¿ya? De la empresa, porque al final del día puede producirse el efecto contrario, recibo todos los correos de todos los empleados y eso va a asumir de que yo estoy en conocimiento de todos esos correos y lo cierto es que yo no voy a poder leer esos 100 o 200 correos que me llegan al día, entonces y el día de mañana la fiscalía si ve que uno está copiado en un correo y ellos dicen, no, es que esos correos yo no los leía, es bastante difícil poder acreditarlo. Entonces siempre es una supervisión aguas abajo en justa medida y lo importante es tener criterios de delegación correctos. O sea, yo no puedo hacer todo, pero sí soy responsable, o sea, y puedo delegar, pero sí soy responsable en quién delego, ¿ya? O sea, si efectivamente yo delego en alguien que no tiene las capacidades para hacer una determinada función, sí puedo ser responsable por ese criterio en la delegación. Pero lo más importante que vamos a ver es la promoción del compliance al interior de las empresas, porque si no se cometen delitos en general dentro de la empresa, no solamente protejo a la empresa de ser penalmente responsable, sino que también es menos probable de que yo como ejecutivo gerente me vea arrastrado a una investigación penal, ¿ya? Eh, y ahora entramos un poco a la segunda parte. ¿Qué pasa con la responsabilidad penal de las empresas? ¿Cómo cambia el foco con la nueva ley? ¿Ya? Ojo que esta parte, la parte respecto de las empresas y su responsabilidad penal, va a entrar en vigencia recién en septiembre de este año. Al contrario de lo que pasa con personas naturales. Entonces, ¿y eso por qué se hizo así? Precisamente para que las empresas tuvieran tiempo para adaptar sus modelos de prevención o sus sistemas de compliance a las exigencias de la nueva ley, ¿ya? Ojo que esta responsabilidad penal siempre existe, o sea, existe desde el 2009, ¿ya? El tema, que el que no tiene un modelo de prevención debería preguntarse ahora, si no lo tengo, quizás sea una buena idea ahora sí tenerlo, porque las consecuencias, como vemos ahora, son más graves, ¿ya? Y las exigencias son mayores, y los que tengan uno, efectivamente, es revisar si es que cumplen con este nuevo estándar. ¿Qué es cuál es el nuevo fundamento de la responsabilidad penal de la empresa? Se establece que los delitos que se cometieran al interior de la empresa, se comete un delito al interior de la empresa que fuere favorecido o facilitado por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de delitos por parte de la empresa. Eso es lo que gatilla la responsabilidad penal. O sea, si es que se comete un delito y se determina que esto fue favorecido o facilitado porque yo no tenía un modelo de compliance, un modelo de prevención, la empresa puede ser responsable penalmente, ¿ya? Y esto hace que sea más exigente que antes, porque ¿qué se decía antes? Antes era que la empresa que se hubiera cometido un delito que fuera consecuencia del incumplimiento de los deberes de supervisión y dirección al interior de la empresa. Entonces era mucho más difícil ser responsable porque tenía que probar la fiscalía de que si se cometía un delito era consecuencia de las faltas de deberes de supervisión y dirección de la empresa. Pero ahora es mucho más laxo. Ahora basta que la fiscalía pruebe que el delito se haya favorecido, ¿ya? Por no haber tenido un modelo de prevención. Y eso prácticamente es una prueba muy fácil. En el fondo, si ya se cometió un delito, como que parte ya de la base que si ese delito se produjo, algo probablemente falló al interior de la empresa. Y va a ser responsabilidad mía probar que no obstante que se cometió ese delito, yo sí tenía un modelo de prevención adecuado, ¿ya? Y esto es lo otro importante. ¿Qué es un modelo de prevención adecuado? Esto lo va a ver un poco más Javiera, más adelante. Eh, eh, y qué es una implementación efectiva. Lo importante es que no solamente que yo tenga un modelo de prevención, sino que uno sea adecuado y que sea adecuado al tipo de empresa que yo tengo. Ya no es lo mismo un modelo de prevención para una gran empresa no sé, del retail en el fondo con una empresa más pequeña. Entonces es importante que el modelo de prevención se ajuste al giro, o sea, al tipo de empresa, a las actividades de la empresa, a su complejidad, a su tamaño, recursos y actividades, ¿ya?
Y lo importante también en el fondo es que también tratar de cubrir los riesgos más importantes. Es difícil cubrir todos los riesgos de una empresa. Entonces yo tengo que enfocarme en los riesgos más importantes de acuerdo al giro de mi empresa, ¿no? Tengo que establecer protocolos de prevención, canales de denuncia, sanciones ante incumplimientos, ¿no? De las normas de compliance que yo tengo. Tengo que asignar responsables con autonomía y facultades, o sea, hay responsables del compliance. Y aquí hay un cambio también, ¿m? Porque antes se hablaba de que había que designar o se hacía un encargado de prevención del delito dentro de la empresa. Eso ya no existe, ¿ya? Hoy en día yo puedo tener más de un encargado. Lo importante es que yo tenga un encargado que realmente se preocupe y que sepa del área del compliance de la cual se está encargando. O sea, no es lo mismo hacer un compliance de temas de libre competencia que hacer un compliance de temas de seguridad laboral o un tema de compliance de información privilegiada. Entonces, efectivamente, la ley se pone más bien en el caso de que haya un compliance más bien transversal al interior de la empresa y que yo tenga diversos encargados, o sea, obviamente si una empresa muy chica quizás no es necesario, una empresa más grande o mediana, que tenga diversos encargados por área, digamos, uno que esté encargado, por ejemplo, del tema de proveedores, que puede ser un ámbito de posible delito, otro más encargado de temas de relación con las autoridades, etcétera. Pero todos ellos con autonomía y facultades para poder ejercer sus labores dentro del ámbito del compliance. Y lo otro que se establece en la ley es que tiene que haber una evaluación periódica por terceros independientes, ¿ya? Y esto debe ser actualizado permanentemente. Entonces yo puedo hacer mi modelo de hay gente que pregunta, ¿tengo que hacer mi modelo de prevención con necesariamente un externo? No. Puede uno hacerlo internamente si es que tiene las capacidades para hacerlo, ¿ya? Si no, es mejor buscar asesoría externa. Pero lo que sí es necesario es que este modelo sea evaluado periódicamente por terceros independientes. Eso establece la ley, ¿ya? Como un requisito para considerar que hay una implementación efectiva del compliance al interior de la empresa. El otro que hace esta ley es aumentar los delitos por los cuales responde la empresa. Pues, como ya habíamos señalado, esta ley partió el 2009 y partió con solo 3 delitos que podían dar origen a la responsabilidad penal de la empresa, que eran el cohecho, soborno, funcionario público, el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En el curso de los años se fueron agregando algunos delitos, pero de una forma más bien inorgánica. O sea, había ciertos nuevos delitos que se creaban, se metían en la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, pero no había realmente un pensamiento sistemático. Hoy en día, de estos delitos que vemos acá, que en el fondo son bastante limitados, uno podrá ver un listado que en total no son más de 20, pasamos a más de 200 delitos, ¿ya? Pasamos a más de 200 delitos porque todos los delitos económicos pasan a ser delitos que pueden dar origen a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y si estamos hablando de todos, estamos hablando de los tributarios, medioambientales, delitos societarios, estafa, fraude, corrupción, temas estos que hemos visto, seguridad laboral, estamos diciendo esto de si hay un accidente con resultado de muerte o mutilación de un trabajador. Todo eso puede dar origen ahora también a la responsabilidad penal de la persona jurídica, lo que expande bastante el tema de cómo puede ser responsable la empresa, porque antes las empresas se focalizaban en estos delitos y veían si esos delitos les aplicaban o no. Aquí con más de 200 delitos, en el fondo lo que tiene que hacer la empresa es mirarse introspectivamente, ver dónde están mis riesgos, para ver cuál de todos estos delitos en el fondo es más importante que yo me haga cargo. Quizás más importante que la ampliación del número de delitos por los cuales ahora responde la persona jurídica es la ampliación de personas que pueden comprometer la responsabilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque antes era más limitado. O sea, antes mejor ahora, porque ahora todavía no rige la ley antigua, ¿ya? Actualmente solamente dan origen a la responsabilidad penal de la persona jurídica delitos cometidos por los dueños, controladores o ejecutivos principales de la empresa o quienes están directamente debajo de ellos, ¿ya? Pero no cualquier trabajador, ¿ya? Hoy, o sea, perdón, con la nueva ley que empieza a regir en septiembre, esto cambia, porque ahora cualquier persona que trabaja al interior de la empresa, cualquiera sea el cargo, función o posición en ella, que cometa un delito, en el contexto de la actividad de la empresa puede dar origen a la responsabilidad penal de esa. Entonces, eso es un cambio, incluso se habla mucho de que, oye, aumentaron a más de 200 delitos, pero el cambio importante, más importante en realidad es este, porque ahora tengo que preocuparme en el fondo hasta el último eslabón, en el fondo, de los trabajadores dentro de mi empresa que no cometan delitos, porque si cometan un delito en la actividad empresarial, en el fondo, pueden dar origen a la responsabilidad penal de la empresa. Y eso es un cambio mucho más fuerte que el anterior, ¿no? E incluso esto se amplía no solamente a trabajadores de la empresa, y esto ha sido bastante polémico, sino que también a todas las personas que presten servicios para la empresa gestionando asuntos suyos ante terceros.
con o sin su representación. No está tan claro todavía cómo se va a interpretar esta norma, porque puede ser, algunos dicen, oye, esto se aplica a todos mis proveedores, entonces, cualquier proveedor mío en el fondo que cometa un delito, yo puedo responder penalmente por eso. Pareciera ser que la ley se refiere más bien a proveedores que estén relacionados, más bien que gestionen realmente intereses o asuntos de la empresa frente a terceros. Aquí nos estamos refiriendo, por ejemplo, a abogados, ¿ya? El abogado que lleva un juicio, el abogado que hace alguna gestión, todas estas consultoras ambientales en el fondo, consultoras tributarias, que tienen relación con servicios públicos, por ejemplo. Si ellos, por ejemplo, cometen un delito, yo puedo verme arrastrado penalmente si es que no pruebo que también me preocupé de que ese proveedor mío en el fondo tuviera estándares de compliance adecuado. Y eso también es un cambio que tiene bastante polémica, y esto no se discutió mucho en la ley, porque uno dice, ya es bastante fuerte que yo dentro de mi empresa tenga que preocuparme de que no se cometan delitos, sino que además tengo que preocuparme ahora que terceros, en el fondo que yo contrate, también no se cometan delitos por ello. Entonces, por ejemplo, si es que yo contrato a una consultora ambiental para ayudarme con los permisos, con la permisología en el fondo, con la autoridad ambiental, y este consultor, por ejemplo, comete un cohecho o frente a la autoridad ambiental, ¿ya? O entrega una información falsa, etcétera. Entonces yo no puedo ahora decir simplemente, no, pues que yo lo contraté y yo no sé lo que él hizo, ya no me interesó. Yo tengo que demostrar que efectivamente también me preocupo que ese tercero en el fondo no cometa delito, ¿ya? Y eso es un paso bastante más lejos de lo que tenemos actualmente con la ley, ¿ya? Y también esto aplica a personas relacionadas a la mía. Si tengo otras sociedades relacionadas en el fondo que también, donde también tenga participación y se cometen delitos por esa, también en el fondo puedo arrastrar la responsabilidad penal de mi empresa. Lo otro que en el fondo expande el campo de aplicación de esta ley es el hecho de que antes siempre se exigía, o perdón, antes o hoy día mejor, se exige que es necesario que el delito necesariamente le haya reportado un beneficio o provecho a la empresa, o sea, que el delito se haya cometido en interés de la empresa, ¿ya? Entonces, evidentemente tú dices, ya, un cohecho para sacar un permiso, claro, es un delito que se cometió en interés de la empresa. Eh, pero hoy en día se elimina ese requisito. Basta que se cometa un delito y ya no es necesario que se pruebe que este benefició a la empresa. Incluso un delito que no benefició a la empresa, ¿ya? Puede acarrear la responsabilidad penal de la empresa. También pensemos que los delitos informáticos también están acá adentro. O sea, delitos que se cometan por medio de informáticos, por algún trabajador, también puede arrastrar la responsabilidad penal de la empresa. La empresa ahora siempre responde, salvo que pruebe que es la única perjudicada. ¿Y entonces cuál sería el caso, por ejemplo, si una empresa, un trabajador se comete una apropiación indebida, por ejemplo, se roba la caja chica de la empresa, ¿ya? O un contador que también en el fondo hace cosas como para quedarse plata a él. Al final del día, ahí la empresa es la única perjudicada. Entonces, si bien se cometió un delito por alguien dentro de la empresa, ese delito efectivamente la única perjudicada es la empresa. Entonces, más encima hacerla penalmente responsable por eso parece mucho, parece demasiado. Pero lo que sí en todos estos casos hay que tener ojo, ¿ya? Porque puede ser que algunos delitos perjudiquen a la empresa, pero también perjudiquen a terceros, ¿ya? O qué pasa, por ejemplo, si un contador cometió un delito, pero además ese delito tuvo por efecto de que se alteraran, no sé, por los estados financieros de la empresa y se comete un delito tributario. También está, no solamente afectada a la empresa, sino que, por ejemplo, el fisco, ¿ya? O afectado a otros acreedores. Entonces, al final del día, en ese caso, la empresa ya no sería la única perjudicada, ¿ya? Y podría ser que darse la paradoja que, no obstante haber sido víctima, podría ser también imputada como responsable, como imputada por responsabilidad penal de la persona jurídica, por no haber prevenido la comisión de ese delito, ¿ya? Aquí simplemente, antes de dar el pase a Javiera, algunas recomendaciones en el fondo. ¿Qué hacer para tratar de aminorar estos riesgos? Lo que hemos dicho, análisis introspectivo de los riesgos. Muy importante mapear los riesgos al interior de la empresa y no andar quizás repasando todo el catálogo de delitos, sino que concentrarse más bien qué es lo que hace mi empresa y ver efectivamente alguna empresa, por ejemplo, delitos medioambientales puede que no le pegue, ¿no? O sea, porque no tiene ninguna exposición a temas de contaminación o emisiones. Pero a otras sí, en el fondo. Temas de información privilegiada, puede que algunas sí, porque transan en el mercado de valores, otras no. Y ahí uno tiene que analizar los riesgos y en función de eso armar una matriz que sea más bien que una de la cual uno puede hacerse realmente cargo, ¿ya? Porque de repente uno puede tener una sábana gigantesca con matriz de riesgo de todas las cosas, de todos los delitos, pero al final del día eso va a ser muy difícil de implementar en la empresa. Es mejor tener un modelo de prevención más acotado, ¿ya?
pero que uno realmente pueda manejar y cumplir, a tener uno gigantesco con millones de protocolos, etcétera, que al final del día es mucha papelería, pero que no se cumpla en la práctica. Importante la gestión transversal del compliance, como decíamos, o sea que esto ya no es responsabilidad de una persona, sino que es un tema de que tiene que efectivamente haber diversos responsables, si el tamaño de la empresa lo amerita, que hay una implementación efectiva, o sea que no solamente me queden los papeles, sino que también capacitaciones, efectivamente, si alguien no cumple con las normas de compliance, sancionarlo, o si las cumple, premiarlo, ¿ya? Pero ver que efectivamente yo me preocupe no solamente de tener el papel y me olvidé, sino que efectivamente cada cierto tiempo hacer capacitaciones, hacer charlas, estar preocupado de que esto funcione. Y también lo importante es preocuparme de estas evaluaciones periódicas por parte de terceros, que también exige la ley para efectos de que validen mis modelos de prevención. Aquí para terminar simplemente algunas preguntas que a veces hacemos o sugerimos que las empresas se hagan para efectos de preparar estos modelos de prevención, es ver si efectivamente se entregan las herramientas para que los colaboradores de la empresa interpreten no solo la letra, sino que el espíritu de la normativa. O sea, no saco nada yo con ir a hacerle una charla a los trabajadores de un abogado después de la jornada laboral, ¿ya? En donde efectivamente no hay ninguna atención y que les hable de los artículos y de las leyes, etcétera. Aquí efectivamente lo que tratar de hacer es hacerlo más que realmente ellos sientan que esto es responsable, que ahora si es que un trabajador comete un delito, no es solamente un tema de él, sino que además puede afectar a la empresa y a sus compañeros de trabajo, ¿no? También ser consistente, tener un sistema de compliance y si efectivamente este sistema no se cumple, aplicar sanciones, ¿no? O sea, si alguien incumple el compliance, efectivamente aplicar sanciones que muchas veces no se hacen, ¿no? O también reforzarlo proactivamente premiando a los que sí cumplen. Y lo que habíamos dicho, aquí integralidad, o sea, no solamente, esto no es solamente un tema de abogados, el tema del compliance, al contrario, digamos, es importante, y Javier ha dado cuenta de eso, que también haya aquí gente que entienda de las empresas, cómo funcionan las empresas, temas de ingenieros, etcétera, que puedan hacer unas buenas matrices de riesgo. Si yo hago una charla, por ejemplo, traer psicólogos o sociólogos o personas de otros ámbitos en el fondo, más que el abogado que les hable del artículo y de la norma, digamos, a los trabajadores, porque eso muchas veces en el fondo no permea tanto hacia ello. Con eso les quise dar un pequeño barniz, digamos, esta ley en el fondo puede dar para hablar 2 días enteros, ¿ya? Pero esto un poco quería dejarles un poco el tema de responsabilidad penal individual, que es importante, que ya está rigiendo, responsabilidad penal de la empresa, y ahora los dejo con Javiera, que les va a comentar un poco más de cómo poder trabajar esto más en la práctica de estas medidas de prevención que uno puede tomar al interior de las empresas. Muchas gracias. A todos vamos a dejar unos 15 minutos al final para hacer unas preguntas, ¿ya? De que ahí las pueden ir dejando también en el chat si es que quieren. Espérenme, no estoy compartiendo, parece. Compartir. Ya, perfecto. Entonces, vamos a lo práctico. Déjenme minimizarlos. ¿Cuál es el primer paso para identificar qué delitos podría cometer mi empresa? Como nos mencionó Daniel, tengo que conocer las actividades más riesgosas de mi empresa. Entonces, conocer el negocio de la empresa, saber qué actividades en ellas y por ella, y esto es lo que decía, por ejemplo, por un tercero incluso, se realizan, ¿ya? Identificar cuáles de ellas tienen asociado riesgo de comisión. Eh, Ahí, una vez que tengo todo eso, como decir, ya, ok, todas estas cosas, por ejemplo, pongo el ejemplo, todas las empresas tienen que ir a ver en algún momento al Servicio de Impuesto Interno, no sé, ratificar algo. Bueno, el empleado de Servicio de Impuesto Interno es un empleado público, por ende, uno puede llegar a cometer cohecho, pagar, no sé, es tan sencillo como estoy aburrida de las filas, quiero saltarme la fila, le pago a alguien para que me deje ahí pasar antes, eso ya, así de sencillo, cohecho a funcionario público. Si yo no le enseño a esa persona que no lo puedes hacer, la empresa va a estar cometiendo, también siendo partícipe, ¿por qué? Por negligencia. ¿Ok? Entonces, tengo identificado, digo, puedo cometer todos estos delitos que aparecen en la ley. ¿Qué hago? La ley no te obliga a que tú tengas un modelo de prevención del delito, pero sí dice
que la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado será penalmente responsable por cualquiera de los delitos señalados en el artículo 1, ¿ya? Y de ahí vamos a los que son de primera categoría, segunda categoría, ya que entran finalmente este batallón de delitos que nos pusieron en la ley, que son delitos que existían de antes. Entonces, ¿qué puedo hacer? Nada, y paso directo, ya no tengo esa atenuante, o puedo poner el modelo de prevención del delito, que incluso si es un buen modelo de prevención del delito y ocurrió algún delito, una persona decidió salirse con los tarros, le pagó al funcionario de Servicio de Impuestos Internos para saltarse la fila y efectivamente yo le dije, usted no puede hacerlo, le enseñé que no podía hacerlo, tengo la política que no podía hacerlo, hago todas esas cosas, bueno, hasta incluso podría ser un eximente para la empresa. ¿Por qué? Porque yo instalé todas las cosas para poder hacerlo, ¿ya? Entonces, si decido implementar un modelo de prevención del delito, la ley ya nos da como nociones de qué es lo que tengo que hacer, ¿ya? Y esto lo mostró antes Daniel. Entonces, tiene que ser efectivamente implementado, ¿ya? Y puede eximirla de responsabilidades penales siempre y cuando considera los siguientes aspectos. Identificación de las actividades, ¿ya? Todo lo que puede traerme riesgo de conducta delictiva. Establecimiento de protocolo y procedimientos. Esto es textual, ojo, de la ley. Para prevenir y detectar conductas delictivas, ¿ya? Entonces, además, tengo que establecer los protocolos y todo eso, y tengo que efectivamente comunicarla a todos los trabajadores. Deberá comunicarse a todos los trabajadores. Es la última parte que dice ahí. Se tiene que comunicar. Entonces uno va a decir, ¿cómo? ¿Por qué le voy a estar enseñando, por ejemplo, al junior, que va a dejar las cosas a los distintos lados, porque le voy a enseñar a él que, por ejemplo, no tiene que, tengo que tener un control para no modificar los estados financieros, la información financiera que debe ser presentada ante cualquier persona, los controles que tengo asociados a eso? ¿Por qué se lo tengo que enseñar a un junior? No, pues señores, aquí es donde uno va enseñándole a cada uno lo que sí le corresponde. Tenía un caso en donde en una planta de proceso se les enseñaba esto de el modelo de prevención del delito que tenía esa compañía, y en donde se les enseñaba a los operarios de esta planta de proceso que efectivamente algún delito que podía existir en torno en que ellos podían ser testigos era, por ejemplo, si llegaba un funcionario de Sernapesca a fiscalizar esta planta de proceso, donde se le enseñaba que, por ejemplo, no podía estar una persona sola con esa otra persona, porque el control que ellos tenían como empresa era que debía haber a lo menos 2 personas con el funcionario público para evitar que, por ejemplo, se le pagara cohecho, coemas, ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, dependiendo del tipo de personas, es cuál es la información que yo entrego, pero sí o sí tengo que tener una política macro y esa debe ser conocida por toda la empresa. Sí o sí debe haber un canal de denuncia, el cual debe ser conocido por toda la empresa y asequible, y debe ser comunicado también cuáles van a ser las sanciones asociadas a esta investigación que conlleve en caso de existir alguna denuncia. ¿Ya? Lo que también establece la ley, sujeto responsable, como decía Daniel, uno más, dependiendo del tamaño de la empresa. Y bueno, las evaluaciones de tercero independiente, que finalmente es como que uno va andando en la rueda y se termina acostumbrando, terminan apareciendo nuevos, por ejemplo, nuevos negocios y cosas así que te van llevando a ser más propenso a que se pueda cometer otro tipo de delitos, el cual yo no lo podía tener, tal vez no lo tenía mapeado en mi mapa, o tal vez que incluso ya hay otros que ya no existen porque ya no hacemos más eso, entonces hay que sacarlo, tiene que estar actualizado, ¿ya? Ahora ya, entonces dijimos, vamos a tener nuestro modelo de prevención del delito, queremos hacerlo. Ok, vamos a hacer entonces a diseñarlo. Primero, ¿qué tengo que hacer para diseñarlo? Categorizo todos los delitos y digo, ok, me aplican, no me aplican, me aplican, no me aplican, me aplican, no me aplican. ¿Por qué? Porque hay delitos, por ejemplo, como la tala de árboles. Perdónenme,
Una empresa, no sé, pues que entrega soporte computacional, no va a tener el delito de la tala de árboles. Incluso aunque, no sé, pues vaya donde su cliente, esta empresa entrega soporte computacional a una empresa a una aserradero. Oye, porque su gerente comercial que está yendo a cerrar un negocio allá, no sé, pues se decide el solito partir y quemar, no sé, pues se pone a hacer un asado ahí al lado del aserradero y prende fuego y todo eso. No está dentro de tu negocio. Hay que ser muy consciente, como no nos vamos a poner más papistas que el Papa. Entonces, ¿cuál es lo del negocio? Efectivamente, ¿puedo pagarle a un funcionario público? Puedo pagarle a un funcionario público. ¿Puedo coludirme con otro? Puedo coludirme con otro. Existen algunos que son como que efectivamente nos aplican a todas las empresas y a otras más de acuerdo a nuestro rubro. ¿Ya? Entonces, evaluamos la probabilidad de ocurrencia, sí o no, y le asignamos, si es que esto tiene probabilidad alta, media o baja. ¿Ya? Y de acuerdo a eso es que decimos, chuta, ¿qué tanto es lo que tengo que hacer y comprometerme como empresa para evitar que eso ocurra? ¿Por qué? Porque tengo mucha probabilidad de que ocurra. Porque ya ocurrió anteriormente. Entonces tengo que tenerle ojo. Ya una vez calificada, eh, se establecen controles para mitigarlos. ¿Ya? Entonces, puede que exista. Hay varios delitos que puede ser incluso el mismo control. Y esto yo lo pongo en ojo respecto a otras matrices de riesgo que yo particularmente trabajaba mucho antes con SOX, en donde era un riesgo que podía ocurrir y tenía muchos controles. Bueno, en este caso me iba encontrando que es muy repetitivo lo que aparece dentro de los distintos delitos enumerados, entonces incluso se puede ver que hasta un mismo control sirve para varios delitos. ¿Ya? Entonces, establezco cuál es el nivel de riesgo que yo como empresa estoy dispuesto a aceptar. ¿Ya? Y eso lo tiene que aceptar el directorio. ¿Ya? Entonces, se elabora la matriz de riesgo y los controles, en donde se pone el delito, se pone el tipo, el riesgo alto, bajo, medio que le quiero poner, el control, ¿ya? El control que yo quiero poner para poder mitigar ese delito. Entonces, sí o sí tiene que tener, si yo dije que todos estos delitos me afectan, sí o sí, para que sea un modelo efectivamente implementado y para que pueda funcionar como mitigante, como atenuante, tengo que tener un control asociado, ¿ya? Y ese control asociado no lo vamos a dejar ahí que se quede reposando en los laureles. No, ese control asociado tiene que efectivamente prevenir que esto ocurra. Y yo demostrar que esto ocurra. Si tengo que tener papeles, si es que tengo que tener algún sistema computacional, si es que tengo todo eso, tengo que ser capaz en el día de mañana, si es que llegase a ocurrir el delito, demostrar que yo hice todo para que ese delito no ocurriera y que yo lo tenía identificado de que ese delito podía ocurrir y por ende hice todas estas actividades de control para evitar que este delito ocurriera. ¿Ya? Entonces, tenemos nuestra matriz completa y ok. Y decimos, perfecto, todos estos son los delitos que nos pueden ocurrir. Política de control, ¿ya? Política eh, de, para mitigar los delitos, ¿ya? Política de modelo de prevención del delito. Entonces, se crea esta política y existen manuales, procedimientos, instructivos, todo ese tipo de cosas que probablemente la gran mayoría de las empresas ya tiene estas cosas, no se crean cosas nuevas. Todos tienen cómo son los instructivos, casi todos, perdón, pagos de proveedores, casi todos tienen instructivos de cómo se hacen las licitaciones, las compras, las cotizaciones que tienen que ser aprobadas por tal persona, el proveedor que tiene que ser liberado por esta otra persona, bla, bla, bla. Todo eso uno ya lo tiene, son cosas que existen. Entonces, dentro de nuestra matriz, donde tenemos el delito que nos puede ocurrir, tenemos también el control que puede ocurrir, ponemos también
los procedimientos y las políticas que soportan y que sirven como para poder linkear de qué es el proceso o la actividad que hacemos para poder mitigar la ocurrencia o la probabilidad de ocurrencia de este delito. Eso también sirve, ¿sabes por qué? Porque recuerdan que antes les decía, hay que capacitar a todas las personas y dependiendo de lo que le ocurre, no sé qué. Cuando uno lo tiene así en esta cosa, y digo, ok, el señor Junior puede verse afecto a cometer estos delitos, selecciono y veo cuáles son los procedimientos asociados y le entrego soporte a ese señor de los procedimientos, de los manuales que son asociados a la actividad que él puede realizar para generar, como que pueda tener algún delito asociado. Entonces, deben crear la política, debe tener y estar escrito, debe decir, y ojo en esto, debe decir el no se debe robar, no se debe pagar dineros a un funcionario público, no se debe, y todas esas cosas debe estar explícito el no. ¿Por qué lo recomiendo yo así? Porque esto es algo nuevo para, o más que nuevo, no existen muchos antecedentes, como mostró antes Daniel, en que los tribunales penales hayan llevado investigaciones relacionadas a delitos económicos. Entonces, la gente que está ahí también está aprendiendo, se está llevando a gente nueva, investigadores para este tipo de cosas. Entonces, los primeros casos que vayan a aparecer van a generar un precedente para adelante, en donde pueden tener sanciones que están, pueden tener sanciones que sean ejemplificadoras y que estén incluso por el sobre de lo que debiesen sancionar, o incluso, claro, como no se sabe mucho y eso, se peca de ingenuo y en vez de agarrarlo por más delitos, lo agarraste solo por un cachito y listo. Entonces, eso también hay que tener ojo, ¿ya? Y entonces, de nuevo, los procedimientos tienen que estar asociados a el delito, ¿ya? Y son cosas que ustedes ya probablemente cuentan en su empresa, y si no, bueno, ya saben, identificaron cuáles son los delitos que pueden ocurrirle y las hacen, los levantan, ¿ya? Y todo muy lindo en papel, pero es hora de permear lo que yo digo, se transmite para abajo. Divulgación de la política y modelo de prevención del delito. Se le enseña a la persona qué se debe y qué no se debe hacer de acuerdo a sus actividades y la política en general, en donde, como toda la compañía, se dice, nosotros no estamos de acuerdo con que se cometan delitos, esta empresa no se utilizará para esto, bla, bla, bla. Y le enseñamos a todos. ¿Le enseñamos a qué? Mismo directorio, el que tiene que aprobar y divulgar esto. Y le enseñamos a las personas de los distintos rangos. Ojo, se hace en una empresa, no me vengan, ay, es que con 200 personas no se puede. Se hace en una empresa de 1.500 trabajadores, ya lo han hecho. Lo pueden hacer con 200, con 500, con 800, así que se puede hacer, ¿ya? Se les hace capacitaciones. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces no se lee estos papelitos que le pasamos. Seamos sinceros, nos pasan el manual de higiene y seguridad cuando entramos recién a una empresa. Díganme quién se ha leído las 200 páginas que debe tener ese manual de higiene y seguridad. ¿Quién? Y uno llegó y lo firmó, ¿ya? Porque por buenas costumbres y esto, todos sabemos que la dirección de trabajo está detrás de esas cosas, así que no nos van a hacer tontos como trabajadores para tratar de perjudicarnos. Pero tenemos otras cosas que, o sea, le estoy pasando, no sé, pues la política de contrataciones a terceros. Yo estoy segura que se lo leyó. Para eso están las capacitaciones, ¿ya? Entonces, después de que le haga la capacitación, usted siempre tiene que dejar evidencia de que esa persona asistió a la capacitación y así se queda con su registro para el día de mañana mostrarlo, ¿ya? Y también la ley nos pide el nombramiento del encargado de prevención del delito, ¿ya?
la cual esa persona debe ser capaz de ir y tocarle la puerta al directorio y decir, ¿sabe qué? Está pasando esto, y no por temor a que lo vayan a echar, despedir, y le vayan a hacer la vida imposible. Esa persona tiene que tener la capacidad y la autonomía de parar cosas y decir, no vamos a contratar a esta empresa porque tienen alguna causa por financiamiento del terrorismo. ¿Ya? Tienen trata de personas. Ojo, la trata de personas también está metido ahí. Y hoy en día, con todo este tema de la migración, es algo más común de lo que uno pensaría. ¿Ya? Antiguamente, a mí hasta hace 4 años atrás, la trata de personas, yo simplemente me acuerdo de algún caso con el Frafra hace muchos años atrás y listo. Nunca más lo había escuchado en Chile. Hoy en día ya es algo que está pasando. ¿Ya? Entonces, esa persona tiene que ser capaz y se le tiene que dar la fuerza para que sea capaz de parar el proceso que puede estar llevando a la empresa a cometer un delito. Se le tiene que dar la capacidad económica, se le tiene que dar la capacidad de independencia, se le tiene que dar la capacidad de autonomía, de ir y pararse frente a quien está haciendo el delito y, bueno, tienen que desarrollar millones de cosas por atrás, porque si yo identifiqué que se cometió un delito, bueno, como misma empresa, esto actúa como atenuante, ser también si yo tengo todo mi modelo de prevención del delito efectivamente implementado, identifiqué que ocurrió un delito dentro de la compañía, voy y empiezo una acción judicial contra esta persona que cometió el delito. O sea, ¿ya? Tampoco es como que vayamos y nos escondemos y arreglemos las cosas solo dentro de casa. Entonces, bueno, y también la ley dice que hay que hacer evaluaciones periódicas de tercero independiente, y estas nos ayudan finalmente para ir mejorando, ir actualizando los modelos de prevención del delito y para saber efectivamente, se testea, funciona o no funciona esta cuestión, ¿ya? Pusimos controles que están simplemente de adorno, porque quisimos ser más papistas que el Papa y nos quisimos proteger de que todo ocurriera. Ojo, tampoco somos un pulpo, ¿ya? Incluso para una empresa de 4 personas versus una empresa de 1.500, para ambas va a ser muy difícil de controlar los 200, más de 200 delitos que aparecen en esta ley, ¿ya? Entonces, hay que ir haciendo estas revisiones periódicas para ir evaluando la efectividad de los controles que yo tengo. ¿Se pudo poner algún control? Tuve toda la buena fe de que ese control lo iba a implementar. Resulta que en el camino surgió otro que era mejor. Bueno, todas esas cosas se van manteniendo con estas actualizaciones, revisiones independientes. Y ojo, el encargado de prevención del delito también tiene que hacer este tipo de revisiones por su parte, ¿ya? Así que, bueno, eso para el modelo de prevención del delito. Espero que les haya sido eh, de ayuda. Voy a ver si es que hay preguntas. Gracias por la presentación, dice María Angélica Fraile. Respecto al límite de la atribución de responsabilidad, respecto al límite de la atribución de responsabilidad penal, de acuerdo a las actividades de la empresa, ¿considera que podría aplicar la RPJ, por ejemplo, en caso de una empresa de servicios financieros que para abrir una sucursal le paga a un funcionario público para que aprueben los permisos de construcción o edificación de esa sucursal? Daniel. Sí, o sea, claramente sí, en el fondo, ¿ya? Especialmente es un caso donde uno diría que aplica, o sea, si, si es de cajón, en el fondo yo estoy efectivamente pagando una coima directamente a través de un tercero para efectos de que se apruebe un permiso de construcción, digamos, es un caso de cajón donde la ley de responsabilidad penal sí aplica. Damián Y, Dagoberto. ¿Va a seguir? sí, porque la siguiente pregunta también parece que tiene, claro, en Sí. relación con la agravante muy calificada,
cómo se califican, cómo se determinan los ingresos menores a 25.000 UF para las pymes, existe norma de relación. O sea, aquí lo que se hace efectivamente es simplemente la ley, no hay una definición de la ley de responsabilidad penal perdón, de delitos económicos, sino que la ley simplemente dice que todas las que son pequeñas, o sea, empresas medianas hacia arriba en el fondo, sí les aplica y pequeñas empresas no les aplica. Y ahí se va a la definición de pyme en el fondo de acuerdo a la ley económica en el fondo, donde dice que son ventas anuales del último año de menos de 25.000 UF que harían excluidas, digamos, de esta agravante muy calificada. Ojo que eso no significa que quedan excluidas de que uno no pueda cometer un delito económico, ¿ya? Solamente de que no se le aplicarían las consecuencias por esta agravante muy calificada. Pero todas estas empresas sí se les aplica, por ejemplo, el tema de lo que habló Javiera y el Estatuto de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas aplica para las que tengan más o menos de 25.000 UF, ¿ya? Y lo del due diligence de terceros. Yo ahí tengo mi opinión personal, quizás. ¿Cómo verificar el due diligence? Que un tercero relacionado no tenga vinculación con un delito, con la protección de datos personales o de dichos terceros o posibles delitos informáticos. A mi juicio, hoy en día no existe un listado como de castigos, así que finalmente es el boca a boca. Hoy en día nadie se hubiese imaginado el caso eh, de Hermosilla, en donde trae detrás, acarrió a varias empresas a finalmente a salir en la palestra porque él solito hizo para tomar ventaja en los tribunales, le preguntó a el director de la PDI. Hoy en día uno tiene que hacer simplemente el boca a boca, la recomendación y el de alguien. Más allá que eso, no hay un listado de, de efectivamente, de efectivamente si es que está, y ojo, y eso, si es que está en algún juicio. Si es que la persona ha sido sancionada, hoy en día existen plataformas en donde tú puedes consultar, eh, confiar, existen otras plataformas en donde tú puedes poner el root de una persona y te va a salir si es que tiene sanciones por lavado de dinero, financiamiento de terrorismo, si es que son parientes de personas PEP, si es que son PEP, si es que y ese tipo de cosas. No sé si Daniel quiere complementar. Sí, ahí en el fondo, porque esta pregunta se puede tomar de dos cosas. Un due diligence, por ejemplo, una empresa que yo quiero adquirir. ¿Ya? Quiero adquirir una empresa y efectivamente esto es importante, hacer un buen due diligence porque si es que en esa empresa tiene una responsabilidad penal, efectivamente yo como adquirente se me transmite la responsabilidad. Entonces, yo no puedo decir simplemente que ese delito ocurrió cuando yo no la había adquirido. Entonces, efectivamente, en procesos de fusión o de adquisición de empresa y yo hago un due diligence de esa empresa, es importante efectivamente hacer un due diligence ahora no solamente en el tema regulatorio generales, sino que también efectivamente si que en esta empresa pudiese haber un tema penal, ¿ya? Y ahí, ¿cómo juega esto con protección de datos personales en el fondo? Claro, en rigor, en un proceso de due diligence tú tienes que abrir toda tu información y no te puedes decir, oye, no te la entregué porque esto está sujeto a protección de datos personales. Otra cosa es que en esta empresa que yo estoy adquiriendo tampoco haya tenido conocimiento que se haya estado cometiendo un delito a su interior, ¿ya? Pero efectivamente en todo el tema de due diligence, cuando yo hago procesos de adquisición o M&A, es súper importante preocuparse de este due diligence, entre comillas, penal también, ¿ya? Por las responsabilidades que eso pueda acarrear. Y el otro es el due diligence que yo hago a mis proveedores, o sea, como yo ahora también puedo responder por proveedores que gestionen asuntos míos ante terceros, pero y ahí está el límite. ¿Hasta qué punto yo tengo que hacer ese due diligence? ¿Hasta qué punto, en el fondo, yo puedo exigirle que ellos me presenten un modelo de prevención? ¿Puedo exigirles eso? Y si no, no los contrato. ¿Hasta dónde puedo llegar con la información que les puedo solicitar? Eso es algo que ha de cantar un poco en la práctica. Probablemente con algunos proveedores más riesgosos uno va a tener que exigirles que ellos también porque antes, ¿qué es lo que uno hacía? Uno le bastaba diciendo que los contratos de prestación de servicio, uno decía que ellos declaren que ellos están en cumplimiento con todas las normativas de compliance y penales respectivas. Hoy en día eso parece no ser suficiente, ¿ya? Parecería ser que yo tuviera que exigir algo más, pero ¿qué es eso algo más? ¿Significa que yo tengo que revisarles todo su sistema de compliance?
pareciera ser que en algunos casos es un exceso, digamos, de yo hacerle como una especie de auditoría a los modelos de prevención de mi proveedor, parece ser un poquito demasiado lejos, ¿no? Pero quizás sí exigirle por lo menos que me muestre que sí tiene algo, ¿no? No que quede en la declaración, yo sí tengo un modelo de prevención, sino que tiene uno, ya muéstramelo. O sea, preocuparse un poquito más. Y ahí efectivamente la ley no se mete en el detalle y ahí va a ser un poco el juego de tampoco yo puedo paralizarme en el fondo, porque efectivamente hay proveedores muy chicos a veces y que no tienen los recursos para tener un modelo de prevención. Y entonces empiezo a exigir a diestra y siniestra modelo de prevención a todos mis proveedores, tampoco parece ser algo que en la práctica puede hacerse. Entonces hay que como ir distinguiendo en qué casos se justifica, en qué casos no se justifica, en algunos voy a tener que pedirles más, en otros menos. Otra pregunta es que si es que la persona responsable tiene las mismas responsabilidades que el encargado de prevención del delito que existía hasta la ley 20.393. Tiene las mismas, pero se le suman unas adicionales. Incluso tiene el caso de que algún tribunal te puede designar que tú tengas a un encargado de prevención del delito quien va a ser responsable y va a monitorear todas las actividades de la compañía y va a delimitar, y esto puede ser una persona externa que lo pone un tribunal. Ahí en donde va a tener las atribuciones para poder implementar un modelo de prevención del delito adecuado, en el caso de que hay que contratar servicios para poder implementar esto, esa persona va a poder hacerlo, y ese tipo de cosas le da esa fuerza, creo que le pone mucho más énfasis al encargado de prevención del delito. ¿Quiénes tienen la facultad de revisar periódicamente el modelo de prevención del delito? No está estipulado en la ley, así como específicamente, no sé, quienes estemos inscritos en la CMF, cosas así. Hoy en día existen acreditadores que están inscritos en la CMF, los cuales antiguamente solamente aquellas personas que estaban inscritas en la CMF podían hacerlo. Hoy en día con esta nueva ley no se establece, pero ya habemos varias empresas, auditoras, varios estudios de abogados que están haciendo eso, así que cualquier pregunta nos puedes consultar. Sí, Y ahí para complementar nomás que efectivamente esto cambió, porque antes la ley contemplaba el certificador. Entonces yo tenía mi modelo de prevención y además podía certificármelo por una empresa que estuviera registrada en la CMF, que solamente una empresa registrada en la CMF podía hacer esa certificación de mi modelo de prevención. Entonces yo realmente contrataba una empresa para que me hiciera el modelo de prevención y esta otra para que me lo certificara, pero nunca estuvo muy claro cuál era el valor de esta certificación, ¿ya? O sea, nunca estuvo claro de si efectivamente si yo me certificaba tenía como esto era bulletproof, digamos, o sea que mi vuelo de prevención nadie me lo puede echar abajo o no, porque la ley tampoco lo establecía. Entonces, eso se eliminó. Hoy en día ya la ley ya no establece esta certificación como un paso extra, digamos, o un modelo de prevención 2.0, ¿ya? Pero lo que en vez de eso se estableció en forma más abierta que si este modelo de prevención tiene que ser evaluado periódicamente. Entonces, ya no es una certificación, porque antes, ¿qué hacían las empresas? Tenían su modelo de prevención, se certificaban y se olvidaban, ¿ya? Porque decían, ya estoy certificado, ¿ya? Entonces, al final del día, para que no ocurra eso, se cambió por una evaluación periódica y no se establece quién puede hacer esa evaluación periódica. Hay que efectivamente preocuparse que sea alguien idóneo, digamos, ¿ya? Que sea un tercero independiente y que tenga las capacidades para efectivamente mirar mi modelo de prevención y cada cierto tiempo ir actualizándolo. Y es importante el fondo que de repente uno dice, pero cada cuánto tiempo la ley no lo establece. Variará de empresa a empresa ver esa periodicidad, ¿ya? Y de repente puede ser una empresa más grande que sea por área. Ya, este año voy a revisar mi modelo de prevención en términos de libre competencia, este otro año lo voy a revisar en este otro ámbito. Uno puede ir como jugando con eso, pero sí es importante que para que efectivamente esta defensa, para que el modelo de prevención me sirva como una defensa para la responsabilidad penal de la empresa, es que yo me haga evaluar periódicamente, porque si no lo hago, no sirve, ¿no? la otra pregunta, Angélica, ¿aplicaría la RRPJ en una empresa de servicios financieros en aquellos casos en que el proveedor no respete las normas sanitarias y contamine, por ejemplo, las aguas? Por ejemplo, un proveedor externo de servicios de aseo. Eh, yo voy por la buena fe de esta ley, que es el querer hacer las cosas bien. En este caso, si tú delimitaste bien tus funciones a tu proveedor externo, ok, la responsabilidad penal va a estar por ese. Pero si es que tú sabías de que este proveedor estaba contaminando las aguas y no dijiste nada y estaba contaminando, no sé, pues en tu metro cuadrado,
Yo creo que ahí podría ser un poquito responsable, pero finalmente la buena fe de esto es que si tú sabes a sabiendas esto, tú mismo lo denuncias, ¿ya? Daniel ahí... Sí, ahí es lo que hablamos un poco, hasta qué punto esta norma que extiende la responsabilidad penal de las empresas a proveedores externos, hasta dónde llega, ¿ya? Entonces, la ley dice proveedores en el fondo de personas que gestionen asuntos de la empresa frente a terceros. Entonces, uno podría decir, ya, una persona que hace el servicio sanitario, perdón, el aseo en el fondo, es un proveedor que gestiona asuntos de la empresa frente a terceros. Pareciera ser que no, ¿ya? En el fondo, porque es simplemente hace algo como dentro de la empresa, pero no hacia tercero. Entonces uno podría decir que pareciera ser que ese caso la ley no lo estaría abarcando. Pero si por otro lado, en el fondo yo externalizo todos mis servicios ya de aseo interno, de seguridad, etcétera, al final del día también está un poco a la mano que la fiscalía, más allá que uno pueda defenderse formalmente, que la fiscalía igual intente imputar a la empresa si es que al final no tomó ningún resguardo de que ninguno de los proveedores dentro de la empresa cometiera algún tipo de delito. Y ahí ya puede ser una responsabilidad propia, porque efectivamente, claro, no es la responsabilidad y puede ser una empresa, responsabilidad individual como gerente. Digamos, yo como gerente no me preocupé que los servicios de aseo tuvieran implementados modelos, digamos, perdón, sistemas de protección para que no se produjera esta contaminación. Y ahí por esa vía también me pueden llegar de la fiscalía con una investigación penal eventualmente. Ya, pues no hay más preguntas. Muchas gracias a todos. Espero les haya servido algo esta charla y ha sido un poco más ilustrativa. Eh, y nada, que estén bien Sí, y que tengan en la cabeza la buena fe de esta ley que finalmente es el querer hacer las cosas bien más que el tema del castigo. ¿Ya? Así que Daniel también unas palabras y de ahí Luis da el cierre. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y en el fondo ya estamos a disposición, como decía Javiera, aquí este tema de los modelos de prevención es importante, a veces no trabajarlo solo con abogados, y yo soy abogado, ¿ya? Sino que también con gente de otras áreas que también saben cómo funciona la interna de la empresa, porque muchas veces los abogados tenemos claras las leyes, pero eso en el fondo hay que aprender a conjugarlo de cómo funcionan las empresas en la realidad, digamos, y no quedarse con estos manuales que nadie lee y tratar de que efectivamente se implemente en la empresa de manera efectiva con los trabajadores. hoy, muchas gracias, perdona, a todos, Daniel, Javiera, excelente presentación. Creo que es un aporte a lo que significa proteger las compañías en el país, ¿ya? La tarea pendiente entonces de cada uno de nosotros, de las firmas, de las empresas, es construyamos un modelo que nos permita razonablemente seguir trabajando en un ambiente cada vez más regulado, ¿ya? Mapa de riesgo clave, ¿ya? Pero hay muchos asesores, creo que lo importante es elegir cualquiera de ellos para que les ayude a cumplir con esta normativa que yo soy de los que empieza a pensar esto me va a encarecer el negocio. Sí, pero aquellos que no sean capaces de subirse a este escenario van a tener que salir, ¿ya? El mercado regula y cumplir con esta normativa es esencial. Muchas gracias a todos, estamos a vuestra disposición. Gracias de nuevo, Daniel, Javiera, y a ustedes que se dieron el tiempo de atender esta charla. Gracias, ¿eh? Estamos en Ah, que contacto. estén bien. Muchas gracias.